Bueno, vamos a hablar de los trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje es la dificultad o ausencia en la comprensión, expresión y repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos, es decir, la dificultad de encontrar las palabras adecuadas y construir oraciones claras al momento de hablar. También puede dificultar entender lo que las demás personas nos dicen. Un niño con trastorno del lenguaje comúnmente no tiene problemas escuchando o pronunciando palabras. Esto no está relacionado con su nivel de inteligencia. De hecho, los niños con trastorno del lenguaje por lo general tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio. Eso también genera una dificultad en el niño para adaptarse al ambiente. El trastorno del lenguaje puede ser adquirido o del desarrollo. Un trastorno del lenguaje adquirido, como la afasia, solo aparece cuando la persona ha tenido una enfermedad o una lesión neurológica. Un trastorno del lenguaje del desarrollo es mucho más común en niños. Existen 3 tipos de trastornos del lenguaje. Dificultad del lenguaje receptivo. Implica la incapacidad para entender lo que otros están diciendo. Dificultad del lenguaje expresivo. Implica la incapacidad para expresar pensamientos e ideas. Y trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo implica la incapacidad para entender y usar el lenguaje hablado. Estos problemas generan dificultades en los niños para ser amigos y formar parte de un grupo social. Puede que prefieran estar solos o volverse tímidos y distantes. También genera que estos niños sean objeto de burlas y reaccionen de una manera agresiva, por lo que no saben contestar de una forma correcta verbal. También pueden tener problemas académicos, ya que pueden tener problemas al leer, dificultad con la escritura debido a la limitación de su vocabulario y su escasez en el entendimiento gramatical, y puede causar problemas emocionales como el resultado de su incapacidad de lenguaje. Algunos trastornos del lenguaje más conocidos. Trastorno específico del lenguaje. Se caracteriza por la presencia de problemas en la comprensión y expresión del lenguaje. Se ve afectada la estructura gramatical y el léxico. La dislalia es un problema del lenguaje oral en que se producen dificultades en la articulación. No pueden producir sonidos correctamente, entonces los sustituyen, transforman o emiten la palabra. Disglosia. En esta está producida por alteraciones neurológicas. Impiden o dificultan la pronunciación y se ve más en niños de labio leporino. La afasia son las alteraciones con la pérdida de repetir el lenguaje debido a la existencia de una lesión neuronal. Dislexia es la dificultad para la lectoescritura, en que el niño tiene problemas para comprender lo que lee. Para diagnosticar a los niños se usan diferentes tests, entre ellos está la escala de Wechsler, que este test medimos la capacidad intelectual, la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria o la velocidad para procesar datos. Se utilizan cubos, rompecabezas, dibujos. Está el test de comprensión de estructuras gramaticales, que permite medir la comprensión gramatical de los niños. Consta de 80 preguntas y a partir de esta el niño recibe una orden y debe identificar en un dibujo que se le da que se le está pidiendo. Y el de atención, que puede ser de cancelación de números, entonces el niño debe marcar los números que se le indican. Vamos a hablar de los tipos del trastorno del lenguaje. Disglosia, también se denomina dislalia orgánica, se produce por una alteración de las articulaciones debido a determinadas anomalías o malformaciones de los órganos del habla. Aquí podemos poner como ejemplo los niños del labio leporino. La disfemia es una alteración en la velocidad y secuencia del lenguaje. Aquí podemos ver como ejemplo la tartamudez. La disartria son todas las alteraciones del lenguaje hablado y se da por daño neurológico. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas. La afasia es un trastorno que afecta la capacidad de hablar sin afectar la inteligencia. Esto se da por un daño, un trauma o una lesión neurológica. Las alexias son la pérdida de capacidad lectora y escritura.
La disfonía son alteraciones de la frecuencia de la voz, la fuerza de la voz. La disgrafía es una alteración de la escritura, los movimientos pictográficos. Y la discalculia es una dificultad de las matemáticas. Existen muchos factores que contribuyen al trastorno del lenguaje. En primer lugar, podemos observar cuando los padres no interactúan con los niños, es decir, cuando no responden sus preguntas, cuando no les hacen conversas, cuando ellos mismos no les preguntan a los niños acerca de cómo han pasado el día, ya que los niños, su primer método de aprendizaje es por imitación. Entonces, cuando ellos tienen una referencia, se les hace más fácil repetir e imitar lo que ya han aprendido. En segundo lugar, podemos ver la estimulación ambiental, es decir, que el niño tenga objetos a su alrededor, cosas llamativas para que él sienta la necesidad de conocer y de aprender. En tercer lugar, si no está la motivación, el niño no sentirá la necesidad de aprender. El niño debe sentir necesidad por conocer, por saber qué es, para qué sirve y todo ese tipo de cosas. En último lugar, podemos encontrar la tecnología, ya que esta puede servir para desarrollar el lenguaje, pero no podemos abusar de ella porque el niño necesita la interacción social para este desarrollo. Existen varios métodos que sirven para manejar el trastorno del lenguaje. En primer lugar, están las actividades de intervención para el lenguaje, que es donde el especialista presenta al niño objetos, imágenes, etcétera, y se las pronuncia de una manera correcta para que el niño escuche y se familiarice con las palabras y también las repita y así pueda lograr un proceso de aprendizaje. También está la terapia de articulación, que es donde el especialista pronuncia las sílabas adecuadamente y permite que el niño escuche y estimule el oído. Por último, está la terapia oral y motora de la alimentación. En esta, el especialista le da ejercicios, movimientos, masajes para la lengua, los músculos de la lengua, y este logra fortalecer todos los músculos de la boca. En esta terapia también se hace uso de muchos alimentos.